Como siempre, como todos los viernes, Fernando Manso Gambera, hombre de AEBU, del PICNT, hombre de comunicaciones del PICNT. Bueno, como todos los viernes, nos acerca su granito de arena en cuanto al razonamiento del colectivo. Nos da cosas para pensar y nos trae la opinión desde su ángulo, desde su punto de vista, para ayudar, como dije, valga la redundancia, a ese colectivo imaginario que anda por allí. Y bueno, cada uno va viendo las columnas. Recuerda que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 17:30. ¿Qué dije? No es que íbamos a arrancar a la 17, Florencia. Vamos a arrancar a la 17. Cierto que estamos arrancando a la 17. Vamos a ampliar el espectro porque, entre otros, estamos haciendo otras cosas que ya le hemos contado. Capaz que la estamos contando en el intervalo, pero estamos viendo la posibilidad que se integren todos los municipios del país. En eso estamos. Y la FEU, y en eso estamos. Y para ahí vamos. Buenas tardes, Fernando Manso Gambera. Salud, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar aquí como todos los viernes. Y bueno, Dentro de lo que le nombré, buenas tardes, dentro de lo que nombré me faltó algo, justo me faltó, los plenarios del interior. exacto. Bueno, vamos a poner en contacto a Mariana, nuestra compañera secretaria del Interior, para que de alguna manera participe con ustedes, pero que ella sea el nexo para que los plenarios del interior puedan tener Exactamente. eh, bueno, periódicamente apariciones como ustedes lo quieran ir pautando. En particular, sé por informes de la compañera que en lo que queda del año van a estar haciendo encuentros regionales uno por mes, en el norte, en San José, para la parte acá más oeste, en Maldonado para la parte del este y creo que es Cerro Largo el otro. Bueno, ella les podrá contar mejor, pero seguramente le podrá dar cobertura de todas esas reuniones, de las preocupaciones que hay de los trabajadores en cada una de esas regiones, cuáles son las preocupaciones más particulares de cada uno de los lugares del interior, que bueno, algunas son generales, pero no siempre son todas iguales según lo que se está viviendo, ¿no? O sea, indudablemente en el primero que van a realizar, que es en el litoral, bueno, hay una situación muy complicada de trabajo y de subsistencia económica por parte de la familia eh, en algunos sectores de la economía, particularmente en el comercio y en alguna otra rama de actividad, hotelería y demás, porque bueno, todos conocemos el fenómeno favorable para algunos si cruzamos al otro lado y consumimos del otro lado, del argentino, pero muy desfavorable para quienes tienen actividades económicas del lado uruguayo porque no hay quien les consuma ni quien gaste porque las diferencias de precios son brutales, ¿no? Bueno, así como ese es un interés muy particular del litoral, en otras localidades y en otras regiones del país las preocupaciones son otras. De todas maneras, veníamos reflexionando contigo y con la audiencia. Hay una preocupación constante, continua y creciente de toda la población en todo el país que tiene que ver como puntos principales el empleo, el trabajo y sobre todo la suba de precios que hace que se complique cada vez más parar la olla y que el poder de compra de los hogares se mantenga o que suba. Está muy difícil con las políticas salariales que han habido en estos últimos 2 años. Esto de alguna manera era una percepción, sin embargo ahora esa percepción la confirman algunas encuestas que han salido en estos días, en donde colocan exactamente eso, ¿no? De que los uruguayos estamos muy preocupados por esos temas fundamentalmente. Sacando el tema de seguridad, que es el que más siempre recurrentemente está en el candelero, bueno, después vienen estos temas que son los que preocupan mucho. Y en medio de todo ese debate, de todo ese bueno, intercambio en la sociedad de números y demás, se ha estado dando como también no sé cómo llamarlo, pero un lleva y trae
entre las organizaciones sociales y el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y el propio gobierno y todo el gobierno, respecto a si efectivamente hay más o menos o igual gente teniendo que ir a comer a las ollas populares. Bueno, yo quiero dar el testimonio de quienes estamos en el movimiento sindical y quienes estamos en algunos sindicatos donde seguimos todavía hoy como casi como los primeros días de pandemia, ¿no? Aquí, para hablar de la que más conozco, aquí nuestra participación en este tema de solidaridad de AEU es los martes y los jueves, nos toca cocinar para las ollas de Ciudad Vieja, porque ese fue el reparto en días de la semana en el que nos tocó. Y eso sigue incambiado, y lo que sigue incambiado son sobre todo después del 10, 12 de cada mes, o sea, después de cuando entramos ya en la segunda y tercera parte del mes, ahí no, lo que siguen cambiado son las 500 y pico, 600 porciones que se venían entregando durante todos estos años hasta el día de hoy. Lo que se mantiene cambiado es nuestro vínculo con una serie de ollas del resto de la zona metropolitana y Montevideo, en donde cada vez que podemos juntar, les llevamos alimento no perecedero y los compañeros nos cuentan las peripecias, ¿no? Entonces, este, me parece que hay que sortear este tema de las discusiones, si se entregan los datos o no se entregan. Eso son decisiones que le corresponden a quienes están en la coordinadora de ollas, pero de todas maneras los datos están. Hay allí trabajo, tanto de la Facultad de Ciencias Sociales en convenios con nosotros o con otros actores de la sociedad, como también de la muchachada que compone Solidaridad UI, que han hecho análisis hasta el día de hoy y muestran que este fenómeno sigue, tristemente, sigue siendo un tema de actualidad y que está que hay mucha gente involucrada en eso. Digo tristemente porque ninguno de nosotros reivindica como que esa sea la solución ni como que deberían quedarse para siempre. La idea es que la gente coma en su mesa, en su casa y en familia y en torno a la composición de la mesa que cada uno se da y no tener que hacer una cola para ir a buscar la comida para los chiquilines, la merienda para los niños. Realmente me parece que como en otras tantas cosas, en esto también el gobierno ha perdido el rumbo y está dando una discusión que no cabe. La discusión sobre los datos, si él las quiere tener, las puede, dispone del aparato del Estado para procurar tenerlas. Y las veces que lo ha querido hacer, lo hace el Estado. Lo que también me parece muy triste es que siempre se quiere tener más información sobre los pobres y nunca se rasgan tanto las vestiduras por tener información sobre los ricos, ¿no? Que muchas veces sí tienen doble subsidio, sí se favorecen dos veces con un beneficio que el Estado puede otorgar. Entonces, bueno, creo que el momento exige grandeza en ese sentido. Se me ocurre a mí, tiene que haber un montón de gente, porque también hay que darle de comer, porque si no, gente que viene mucho migrante, porque en la ciudad vieja, esa zona, hay mucho migrante como pueblo interior, pero me imagino Montevideo, que a veces pueden estar hasta sin papeles, como que ¿quién le niega un plato de comida? No, yo creo que Va, los hace la cola y registros, come. eso no hay vuelta. Los registros se tratan de tener a efecto de ser serios De ser coherente, de saber que si se invierte en 50.000 pesos, 60.000 pesos en mercadería, se exactamente, distribuyó en de, tanta gente, chao. de tener una seriedad de organización y de trabajo, pero tanto sea, porque todavía no tiene la documentación terminada, y es verdad lo que vos decís, aquí en esta zona de Ciudad Vieja sí se atienden muchos migrantes y familias migrantes.
incluso, Sí, sí, y por claro. eso que integrada a la movida de ollas aquí en la Ciudad Vieja estaba la ONG Idas y Vueltas, que es un poco quien más conoce a los inmigrantes que nos llegan y demás, pero, pero no solo eso, si mañana tú estás en la cola y venimos nosotros y te pedimos la cédula y no la querés entregar, estás en todo tu derecho porque nosotros no somos quienes para pedirte identificación ni nada. Nosotros lo que nos corresponde es brindar la solidaridad a aquel que la viene a buscar como debe ser. La solidaridad se brinda y se le brinda a alguien que la viene a demandar o que la necesita. Sin lugar a dudas que si Este, alguien y, necesita, no necesita comer una comida especial, no va a ir a la olla, porque tendrá algún y dinerillo además para poder pagar un porque restaurante. y además porque es lo que decía él. Hay una concepción a veces de la solidaridad como algo que me desprendo porque me sobra y en realidad no es la concepción que nosotros tenemos. La concepción que nosotros tenemos es, hay un esfuerzo de un sector de la sociedad que trata de paliar la situación de otros vecinos que están en condiciones peores y que merecen que de alguna manera tengamos una iniciativa en ese sentido para cubrir esa situación de necesidad que le viene bien la solidaridad. Ahora, Pero, no pero, es pero, que no es que si eso no cambia nunca, a mí no me importa, porque igual yo le doy lo que no necesito. No, eso es porque mientras tanto no logramos hacer que esa situación cambie y que efectivamente sea gente que esté incluida en programas sociales, en políticas sociales y y en posibilidades de empleabilidad y de trabajo que hagan que la olla un día no tenga razón de ser no pero además exista más. me imagino otra cosa que tiene que ver con el control, el menosprecio a quien controla. Porque en este caso el sindicato, el que le toque estar de turno, los sindicatos que son representación de los trabajadores de X rama en cualquier parte del país, serían tontos o no sé qué, que vaya y pongan 30, 40 mil pesos en mercadería y que no haya control. En realidad yo sí sé que los controlan. Me parece un menosprecio en la capacidad que tienen las organizaciones que colaboran con las ollas. Sí, mirá, la inmensa mayoría de los sindicatos tienen personalidad jurídica y hay en debate una ley que pretende generalizar eso para todos los sindicatos y organizaciones sociales. Este, en realidad creo que es un debate innecesario porque de alguna manera eh, el prestigio o no, las organizaciones sociales se lo ganan mostrando los resultados y a qué se dedican. Este, diferente es si tenés que administrar patrimonio, ¿no? Si ya tenés un local, lo que sea, bueno, no veo forma legal posible si no hay una personalidad jurídica que te viabilice eso. Pero son discusiones distintas. No es que porque si tengo personalidad jurídica soy más representativo o no. Soy Exactamente. representativo porque me gané la representatividad y la personalidad jurídica es un instrumento legal para determinadas situaciones. Pero aún así, este, este gobierno en determinado momento, hace ya un par de años, decidió tercerizar su actividad, la de atender a las situaciones más necesitadas. Y decidió para la zona metropolitana, Montevideo y zona metropolitana, entregarle los fondos a Uruguay Adelante. Y es esa organización, o esa ONG, la que resuelve a quién le compra, en qué condiciones compra, cómo entrega y a quién entrega y demás. Y la verdad, que porque ellos mismos lo han admitido públicamente, el día cuando se toma la decisión y se les adjudica a ellos, se les entrega esos fondos hasta hoy, incluso con una prórroga que creo que llega a febrero del año que viene, esta organización no tenía personalidad jurídica. Entonces, a mí me da como mucha cosa cuando hay actores políticos de este país y empresarios de este país que se rasgan la vestidura exigiéndole la personalidad jurídica al movimiento sindical
pero parece que hay otros que no, que tienen alguna coronita con el rey. Entonces, bueno, estas también son cosas que no le hacen bien a la democracia, que no le hacen bien a la búsqueda de soluciones comunes. Y esto es un poco lo que a veces nos encargamos de denunciar también. Dicho sea de paso, quiero recordar una anécdota. El camping aquel que había en La Paloma, creo que era, o en Rocha, en La Paloma. ¿Cómo quedó aquello que era del Pillete? En realidad era en la Guada, La Guada, ahí está. al lado de la Paloma. Había sido una concesión privada, los más, los más veteranos lo podrán recordar como los delfines, y después había quedado abandonado. Abandonado literalmente, ¿no? Abandonado vacío, pero abandonado con parte de sus quinchos caídos y demás. Y bueno, la intendencia, la administración del Frente Amplio y la intendencia de Rocha ofreció que el PCNT se hiciera cargo de un comodato precario y nosotros ahí hicimos inversión en recuperar esos quinchos. Bueno, y la verdad que se había llenado varias temporadas, se había llenado de gente joven, de, bueno, de muchos trabajadores jóvenes y parejas jóvenes, también de las otras, pero digo, sobre todo esas, porque generalmente la juventud es la que tiene menos ingresos y la que tiene menos posibilidades de estar alquilando casas o lo que sea. Y, y bueno, para nosotros era un orgullo. Vino este gobierno actual, de la Intendencia de Rocha, y dijo tener un proyecto para ese lugar, terminó con el contrato de concesión precaria, y creo que ahí está. No, Te digo no hay por nada qué. nuevo, no hay Te nada digo nuevo por bajo el qué. sol ahí. Te digo por qué, porque en realidad en el marco de todo esto hay ayer lo trajo una columnista, la hija de Mar Gutiérrez, que es columnista aquí en el programa Andares, eh, lo que está pasando con Sartori en Cabo Polonio y la posibilidad que adquieran un montón de predios, así, de primerísimo lujo. Digo porque está todo en el mismo lugar, ¿no? Rocha, estoy hablando de eso y quería de alguna manera ponerlo arriba de la balanza. Sí, sí, por eso yo digo, nadie reivindica eh, cuestiones para mí y que se tengan en cuenta nuestro planteo y nada más, pero sí que haya una apertura a eso y que por supuesto, por eso es que nunca hemos querido ni gobernar ni sustituir a ninguna autoridad. Las autoridades y quienes integran el gobierno tienen que mirar por el interés general y capaz que no siempre coincide con el nuestro y está bien. Ahora, el problema es cuando empiezan a evidenciarse demasiado cuestiones que tienen que ver con que, bueno, una cosa es tener la convicción y defenderla sobre que hay que favorecer a los más ahora porque son quienes van a poner el motor de la economía después. Bueno, esa es una concepción que yo puedo no compartir, de hecho no comparto, y que debatiré públicamente, pero que admito que hay todo derecho de la honestidad intelectual del otro de pensar así. Ahora, la diferencia es cuando ya la cosa es demasiado flechada y en definitiva pasan las cosas que ahora relatabas tú o las que nos tocan ir viendo en estos días, ¿no? Y eso, la verdad que, bueno, va a haber que estar atento y alerta y bueno, y un Te, poco tener en la base de la denuncia. te saco el eje local y desde el punto de vista de un pensamiento internamente de la clase obrera, integrante de la central sindical, una opinión muy general, pero opinión se la puedes dar en cuanto a algunos movimientos que hay a nivel
latinoamericano y concretamente lo que se espera de Lula o no, si favorece Lula, si favorece sin inmiscuirse en la política exterior de otro país, pero desde el punto de vista de clase, favorece Lula, favorece Bolsonaro, ¿cómo se ve la opción de allí? ¿Cómo se ve el movimiento latinoamericano hoy? Si es que se puede. Mirá, nosotros estamos en contacto permanente con nuestros compañeros de las centrales sindicales brasileras. Claramente, algunas de esas centrales están eh, totalmente identificadas con la candidatura de Lula y promueven voto para Lula. Pero, pero todas las centrales sindicales en su conjunto están expectantes de que Brasil retome un derrotero democrático que había perdido totalmente con el gobierno de Bolsonaro. Pero no solo porque Bolsonaro aplicó una reforma laboral que fue eh, muy difícil para el movimiento sindical brasilero, porque sacó una cantidad de derechos, porque les quitó la posibilidad del descuento de la cotización por planilla, por una cantidad de factores que hicieron esa reforma. Pero no solo por eso, sino por una actitud y una impronta de gobierno antidemocrático, ¿no? Es una paradoja muy grande. Es un gobierno elegido por el pueblo brasilero, claramente con todavía hoy aún un apoyo popular importante, nadie lo niega, y sin embargo su impronta y sus decisiones y sus expresiones del principal exponente de ese gobierno que es Bolsonaro son expresiones antidemocráticas, no dudo en calificarlas. No se puede admitir que un presidente de nuestros países festeje y honre a los dictadores y a los golpes de Estado que hubieron en Brasil. Porque eso, más allá de las posiciones ideológicas o del pensamiento de cada uno, significó muerte. Fueron noches muy oscuras de nuestra región. El Plan Cóndor no es un cuento que se nos ocurre a alguno desde un lado de la política de nuestros países. El Plan Cóndor es una tristísima este, coordinación para la muerte hecha por los ejércitos de esta región. Y entonces cuesta admitir que un presidente electo en Brasil tenga las expresiones que tiene y las acciones que toma a veces. Eh, y la peor, ¿no? Sin ir más lejos, decir por sí ante sí y proclamar por sí ante sí que la pandemia no existe y entonces no toma ninguna de las medidas que todos los países del mundo tomaron, más allá de cualquier disquisición ideológica, y dejar que se mueran los brasileños así como porque a él se le ocurrió que la tierra es plana. No, 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 es brutal, es realmente anda cerca del genocidio, ¿no? ¿Cómo? Entonces, entonces yo creo que solo por eso, ni hablar porque los trabajadores con Lula tenemos una cercanía y una sintonía muy grande, porque del seno de la clase trabajadora, es un metalúrgico con toda la letra, un obrero hasta el día de hoy, un tipo con actitud obrera. Pero además de eso, tiene que terminar Bolsonaro. Basta ya de Bolsonaro, por favor. Porque, para la región eso ha sido terrible. Desde todos los puntos de vista, ya lo dije desde el punto de vista más sensible que es el humano, pero hasta desde el punto de vista económico y de inserción internacional, Bolsonaro y su nacionalismo a ultranza hizo que Brasil perdiera pie en el contexto internacional en donde lo habían colocado, ¿no? Entre los BRIC, entre los que toman decisiones en el mundo, ¿no? Y eso, obviamente, como vecino nos venía muy bien. Bueno, el aislamiento que tiene hoy Brasil, como vecino, nos viene muy mal, por el contrario. Nos quedan 3 o 4 minutitos y quiero seguir profundizando una visualización. ¿Cómo es el relacionamiento? ¿Cómo ves vos el movimiento que hay, los movimientos que hay a nivel internacional, por supuesto, pero más que nada
en América Latina hoy? Yo estuve escuchando algunas intervenciones de algunos presidentes, que a lo mejor no tienen nada que ver con la clase obrera, pero ¿cómo visualizás desde el punto de vista como un vecino más, pero desde el punto de vista trabajador allí en la central, los Yo movimientos que están tengo, pasando hoy en América Latina? Que hay movimientos. yo, yo tengo muchas expectativas de que sea una, una nueva etapa, bueno, una nueva América. Tengo expectativas. Habrá que ver a los pingos en la cancha, ¿no? Este, pero si uno empieza a visualizar cómo va quedando el mapa en América Latina y las expectativas de cambio que hay en algunos otros que todavía están pendientes, yo tengo la expectativa de que empiece una nueva etapa de, de que se pueda revertir por lo menos lo de ser el peor de la clase en el mundo, lo de ser la zona del mundo, la región del mundo, América del Sur en particular, la más desigual de todo el mundo. Que por lo menos empecemos a tener políticas supranacionales de cooperación, de integración entre los países de América para poder darnos una mano conjunta y pensar todos a la vez en salir de ese lugar de peor de la clase. Esa es una expectativa que no es demasiado eh, Ostentosa. ostentosa ni son locas pasiones, es eso. Para eso creo que hay que ir hacia una integración regional más profunda, una integración regional por el camino del Mercosur, que tiene todo un componente de Mercosur social que debería ser potenciado, pero además de profundizar esa integración regional más allá de una integración aduanera y más allá de, además, de potenciar la institucionalidad social de ese bloque regional, hay que agrandarlo. Tiene que entrar Bolivia de una vez por todas, o consagrarse el ingreso de Bolivia de una vez por todas, tiene que de una vez por todas Chile pasar de ser un socio a ser un integrante de Mercosur, tiene que entrar Colombia, que es un país que en la economía de América Latina influye y mucho, y hay que levantarle la suspensión a Venezuela y trabajar en conjunto con Venezuela, más allá de los problemas que tienen los venezolanos, que sabrán cómo los tienen que resolver ellos mismos sin meternos en casa ajena. Pero todo esto debería ser una nueva construcción de los nuevos progresismos que se puedan ir sustanciando en el continente, que ojalá para bien de la gente sea así y para bien de una región que tiene ese triste lugar que decía, ¿no? Fernando Gambera, te saqué del trice normal, común que tenés todos los viernes y te No, tiré pero me para otros apasiona. lares. Pero es un tema, es una parte que me apasiona. No te olvides que hasta el Congreso pasado, el año pasado, desde el 2008, mi tarea era la Secretaría de Relaciones Internacionales. Ah, no Entonces, lo sabía, no lo sabía. sí, sí, Ah, mirá qué desde bien. 2008 para acá, hasta el año pasado. Bien. Una cosa que no Entonces, hablamos, nos quedan apenas un minuto, 2 minutos, pero me interesa. sí, La gente que esté mirando el programa por ahí y un montón de pequeños de pequeños lugares que hay que se es difícil organizar un sindicato o que asusta gremiarse a un sindicato. ¿Hay un teléfono que puedan llamar a la central como para decir si alguien quiere indagar, preguntar, averiguar, asesorarse? Porque el vínculo con Montevideo no puede ser solamente la central, el local Pepe Elías. Están los plenarios locales, a veces tengo vergüenza porque está el Manso y no lo banco, porque no me banca que la mía. ¿A quién llamo? ¿Hay un teléfono o hay algo que la gente se pueda... Este... uno especial no, pero de todas maneras me comprometo para el viernes que viene a traer por lo menos una grilla de formas de comunicación. Exactamente. Sea por WhatsApp, de repente a mucha gente le facilitamos que pueda, si no puede otra cosa, que pueda mandar un mensajito. Y también a veces están las cuestiones de costo, cuánto puede cada uno, ¿no? Pero traer un número de teléfono en WhatsApp, la vía del portal o de la web del PCNT y algunos otros datos más para que ustedes lo puedan difundir periódicamente como para que la gente los tenga a mano. Fernando Manso Gamera, muchas gracias.
Al contrario, como siempre digo, el agradecimiento es nuestro, y a mí me encanta estar acá, tener esta oportunidad, así que siempre agradecido y a la orden, nos vemos el Un viernes que viene. abrazo grande, nos reencontramos el viernes próximo. Buen fin de semana. El Recupere de abrazo. esa, recupere ese mentolato y le meto yo, ¿no? Sí, no, no hay mentolato que lo arregle. Es una cosa. Gracias, nos Abrazo vemos. grande. Nos Amigos, nos vemos. vamos a una pequeña tanda y ya volvemos y seguimos en Andares, en vivo y en directo para el país del mundo.